tengan todos ustedes, amigos de Restaura TV. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema de la oración. También a la vez es un tema que para todas las personas que han leído la Biblia es un tema muy simple, es un tema muy fácil de tratar, pero para los que tienen pues poco tiempo leyendo la Biblia es un tema que a lo mejor puede despertar muchas preguntas, muchas expectativas. Este, y bueno, pues primero tendríamos que definir qué es la oración, sí, la palabra orar. Y estamos hablando en cuanto a la palabra orar, aunque pudiéramos buscar alguna definición de diccionario, dentro de la Biblia orar significa tener un diálogo con Dios, ¿sí? Cuando una persona tiene este momento con Dios para comentarle o para hablarle o para mostrarle, hacerle peticiones, para expresar sus sentimientos, este, entonces este es un tiempo que tú vas a tener con Dios, en el que tú le vas a presentar a Dios tus peticiones, tus expectativas, etcétera. Entonces, uh, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre una persona evangélica que ora y una persona que es católica que dice que reza? Bueno, en el tiempo en el que fue el tiempo de la conquista, cuando los españoles llegaron a América y bien desde antes incluso, se consideraba que las oraciones eran los rezos eran oraciones ya escritas por alguien, que decían, bueno, es que las personas evangelizadas, los pueblos indígenas no saben orar, pues vamos a enseñarles oraciones escritas que ya están hechas por alguien, obviamente que obedecían a la, a la doctrina que la Iglesia Católica tenía, y entonces ellos decían, bueno, van a repetir estas oraciones que alguien escribió, y de esa manera ellos pueden orar. Entonces lo llamaron rezar. También tenemos que para los judíos, por ejemplo, para los judíos que están en Israel, ellos pueden orar, pero los judíos que están en la dispersión, ellos no pueden orar, ellos rezan. Entonces, esa era otra de las definiciones que existía, ¿verdad?, con respecto a la oración, de que únicamente se podía orar en Jerusalén. De hecho, actualmente en Israel la gente se congrega alrededor del muro de las lamentaciones y hacen oraciones, las escriben en un papel y las meten entre los ladrillos de las ruinas del templo de Salomón. Y entonces esto es lo que ellos tienen como oración, ¿sí? Es lo que ellos pueden hacer. El detalle para nosotros es que la oración se puede convertir en un momento muy mecánico. Cuando las personas están orando, pues no están rezando, perdónenme, no le están expresando a Dios lo que ellos están sintiendo. Cuando nosotros tenemos una relación con una persona, entonces nosotros podemos entender que esta relación que tenemos con alguien, pues se trata de convivir, se trata de expresarnos las eh, personas o nuestras amistades o nuestras relaciones interpersonales, pues las tenemos que pulir, ¿verdad? Las tenemos que trabajar, tenemos que comunicarnos. Si tú tienes una relación con alguien, pues la manera como tú vas a nutrir esa relación, pues es platicando con ella, ¿no? Imagínense una pareja de gente que está recién casada y que no hablaran o que se repitieran las mismas cosas todos los días, ¿sí? Ahora vamos a sentarnos aquí y te voy a decir 9 veces una serie de palabras de amor que yo tengo para ti. Mi amor, yo te quiero. Mi amor, yo te quiero. Mi amor, imagínense eso. O imagínate una relación con una amistad. Que tú le dijeras a tu amigo, vamos a sentarnos y vamos a repetirnos 9 veces las veces que nosotros o cómo nos sentimos por nuestra amistad. Pues no funciona así, ¿verdad? Entonces, para nosotros es muy importante que Dios es una persona y nosotros tenemos una relación personal con Él. Es importante que nosotros podamos entender que Dios como persona también pide de nosotros que tengamos una relación personal con Él. Ahora,
¿Cómo te sientes tú, por ejemplo, cuando tú tienes una relación con una persona, o digamos que tu esposa se sentara contigo solamente para decirte las cosas que ella necesita? Oye, mira, ¿sabes qué? Necesito pagar el agua, necesito pagar la luz, necesito esto, necesito el otro, quiero una casa nueva, quiero un carro nuevo, quiero ropa, quiero esto, quiero aquello. Pero jamás se sienta para decirte que te ama. Yo creo que tú como esposo o tú como esposa, si tu esposo viene únicamente a expresarte cuáles son sus necesidades, te sentirías utilizado, ¿verdad? No pensarías que tu relación es una relación realmente de amor, dirías, ay, es que nada más me busca para pedirme cosas. Es algo muy típico con los papás, que de repente a veces llegan los hijos y, oye papá, fíjate que ya, ¿qué es lo que quieres? Dime qué es lo que quieres, porque empiezan a hacer todo un preámbulo para convencerte, ¿verdad?, de algo. Entonces, es como manejamos a veces nosotros nuestras relaciones interpersonales. Es como nosotros manejamos la dirección que lleva una relación. Pero, por otro lado, cuando tú tienes una amistad o cuando tú tienes una relación con tu esposa, con tus hijos, en la que tú te sientes libre de decirle a tu esposa todo lo que sientes y de decirle lo que te preocupa y de decirle cuánto le amas, etcétera. Entonces, esta relación va a ser una relación muy diferente. Esta relación va a ser una relación de va y viene, y entonces vas a tener la oportunidad incluso de detenerte y escuchar. Cuando tú tienes una relación con con tu esposa, o como te digo, con tu novia o con quien sea que tú ames, también te detienes a escuchar con tus hijos, te detienes a escuchar y a escuchar cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus expectativas con respecto a ti, etcétera. Por ejemplo, si tú tienes una relación bonita con tus hijos, ellos va a llegar un momento en el que te van a decir, papá, fíjate que me estoy sintiendo así, pero si tú te sientes que tienes que decirles algo, ellos también van a aprender a esperar y a darte una oportunidad para que tú les digas lo que tú estás sintiendo. Si tú estás sintiéndote que tú tienes o tienes alguna palabra importante que decirles, decirle, hijito, mira, yo me he dado cuenta que eres muy esforzado, que eres muy estudioso, pero me estoy dando cuenta que estás perdiendo el tiempo, que estas amistades que tienes no me gustan. Entonces, ¿cómo le puedes hacer tú para que en tus momentos de oración, pues tú le puedas dar la oportunidad a Dios de que Él te hable, de que Él te diga lo que Él quiere? ¿Sí? Es difícil porque muchas personas dicen, espérate, pero es que Dios, yo no lo veo, no está aquí físicamente. Otras personas te dicen, es que el lugar donde Dios te va a hablar va a ser siempre en la Biblia. Tú abres la Biblia y Dios te va a hablar ahí. Y inclusive hay algunas personas que toman la Biblia y dicen, bueno, vamos a ver, Dios, háblame. Y la abren. Y Judas se ahorcó. Uy, no, eso no me gustó. La cierran. No, otra vez, otra vez. A ver, Dios, háblame, y abren la Biblia. Ahora veías tú lo mismo. Uy, perdón, ¿no? Este, entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo manejamos este tipo de cosas, porque en muchas ocasiones tenemos también el extremo de que las personas dicen que Dios les dijo cosas que no les dijo realmente. Sí. Uh, entonces, todo este proceso de relación con Dios, todo este proceso en el de que es el proceso de la oración, que es decir, tener una comunicación personal con Él, involucra muchas cosas. Para algunas personas dicen, bueno, para mí es muy importante tener primero un momento de alabanza a Dios, un momento en el que yo le expreso mi amor, en el que yo hago un par de cantos, en el que yo le digo cuánto le amo, etcétera. Después tengo un momento de reflexión en la Biblia, tomo la Biblia, abro la Biblia en el texto que me corresponde leer ese día, o en algo ya inteligentemente premeditado, de decir, bueno, yo tengo una rutina de lecturas, hoy me toca leer esto. Algunos otros ahora con la tecnología, de otros ahora con la tecnología recibimos vía WhatsApp o vía Messenger alguna reflexión que nos están mandando todos los días, pues la tomas, la abres, la lees, ahí te sugieren algunas oraciones, cómo orar, qué orar, etcétera, y, y, y pues ya tú tienes ese momento de oración, ¿sí?
Es muy interesante porque muchos de nosotros decimos, bueno, es que yo no sé cómo orar, así que yo voy a agarrar la oración que me mandó el pastor vía internet o vía WhatsApp. Yo abro ese texto que me mandó, esa reflexión, y con eso voy a orar. Pero vuelvo al mismo punto. ¿Será eso la forma como tú debes de manejar tu relación con Dios? Es decir, que tú agarres una reflexión hecha por otra persona que tiene textos y circunstancias hechas para o descritas para otra persona. Ahora, yo no dudo que Dios te pueda hablar así, o sea, Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Si yo te dijera ahorita, yo tengo la fórmula en la que Dios te va a hablar, pues te estaría mintiendo, yo no tengo esa fórmula. Esa fórmula es una fórmula personal, esa es una fórmula que tú vas a descubrir, como Dios te habla a ti de manera personal. Es algo que ha generado controversias, sí es cierto, es algo que ha generado controversias, pero siempre y cuando tú tengas esta oportunidad de leer la Biblia, que tengas sentido común y que conozcas realmente la palabra de Dios, que conozcas sus lo que dice ahí, porque a veces la gente dice, no, es que yo, Dios me dijo que hiciera X o Y cosas, y les preguntas y te recitan una serie de versos bíblicos de memoria, y dices, mira, es un buen hermano, es una buena hermana, pero como que algo no marcha bien aquí. Me ha pasado con algunas personas que yo voy con mi esposa y le digo, estuve platicando con el hermano, estuve platicando con la hermana, y es una hermana o es un hermano que son muy lindos, que tienen conceptos muy firmes, muy bonitos, etcétera, pero algo no me checa cuando hablo con ellos, algo no me gusta. Son demasiado mecánicos, son demasiado acartonados cuando de repente te empiezan a hablar de Dios, así como que me parece como que es todo un entrenamiento nada más, como que es algo que no están sintiendo, o a veces que sí lo están sintiendo, pero que dices, pero la manera como lo están aplicando se me hace una manera muy drástica. A veces me toca escuchar personas que de inmediato están profiriendo condenación. Es que hermano, si tú no haces esto, si no, tú no haces aquello, tú estás trayendo una maldición a tu vida, para tus hijos, para tu esposa, para todo tu entorno, tu colonia, tu país, etcétera. Y dices, oye, o sea, como que te dejan con la idea de que Dios está ahí con un hacha nada más esperando a dejarla caer para cortarte la cabeza a ti y a toda tu familia. Y nos olvidamos que la Biblia dice que Dios es amor. Nos olvidamos de esa relación personal. A mí me gusta mucho a veces leer los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 23, cuando el rey David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él está expresando algo. Él está diciéndole a Dios algo que él siente. Y, y Dios está teniendo esa relación personal con él. Si ustedes ven la vida del rey David, se van a dar cuenta que era una persona que cometía muchas equivocaciones, muchos errores, muchos pecados. Era una persona que puedes decir, oye, pues si dicen que este hombre era el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, yo no quiero ser así. Dios ha de ser malo porque este era medio difícil, él hacía cosas que no estaban bien, él tenía malas costumbres. No, sin embargo, si ustedes leen los salmos y se dan cuenta de la relación que él tenía con Dios, por ejemplo, las personas que hemos leído el Salmo 51, cuando hemos hablado de el problema que tuvo David, que se quedó en la casa, de que no salió de casa, se quedó en el palacio real y empezó a ver a las personas por las ventanas y encontró una vecina que se estaba bañando y le gustó mucho y tuvo relaciones con ella y resulta que ella era casada y la deja embarazada y toda esa historia, ustedes la conocen. Para los que no la han conocido, busquen en el libro de Samuel, busquen los que tienen alguna o con un teléfono, busquen ahí en las referencias David y Betsabé y les va a aparecer en qué parte de la Biblia viene toda la historia, comentarios, etcétera. Pero no es exactamente el punto que yo quiero ver ahorita, sino el punto es cuando él vuelve a Dios, cuando
el profeta viene y le dice, y sabes que lo estás haciendo mal y Dios me mandó para decirte que vienen problemas fuertes para tu casa porque desobedeciste, porque hiciste las cosas mal. Entonces, él va ante Dios y hace este Salmo 51 y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia. Empieza expresándole a Dios lo que él está sintiendo y le dice, sabes que sí cometí un error, sí cometí un pecado y vengo a pedirte perdón. El salmo es un salmo muy interesante, muy bonito, porque ustedes se pueden dar cuenta que, que había una carga importante de arrepentimiento ahí delante de Dios. Y esto es una relación pura, esta es una relación viva. ¿Y qué pasó con esto? Dios retiró lo que había dicho, no lo retiró, no lo retiró, porque ese castigo que él iba a sufrir como consecuencia de lo que él había hecho mal, era por su bien, era para poder pulir ciertas áreas de la vida del rey David, y era parte también de la justicia de Dios que él estaba haciendo, aunque él era muy Dios, aplicó misericordia con el rey también. Esto fue parte del tratamiento que Dios tuvo que tener con él. En algunas ocasiones algunos dirían, oye, pues uh, esto estuvo así como que bueno, ¿por qué Dios no lo mandó destruir, etcétera? Pero cuando Natán le dice esto a David, él se enoja y le dice que tiene que pagar 4 veces. La tradición judía, si ustedes se acuerdan, cuando Jesús entra a la casa del publicano, Saqueo, y entonces está ahí y el Saqueo entiende lo que pasa, entiende su pecado, él dice, si he defraudado a alguien se lo pagaré 4 veces. Era una forma de restitución. Si tú le hacías algo o un mal a alguien de entre los judíos, era pagarlo 4 veces. Por eso el rey David dice, pague 4 veces. Y, y en la vida del rey David, paga con 4 de sus hijos, paga con Tamar, paga con Amnón, paga con Absalón y paga con el bebé que iba a tener Betsabé. Paga eso y dices, bueno, Dios ya te pagó. Pero todo lo que implicó todo esto, el hecho de haberse apartado, el hecho de haber actuado como él actuó. Pero si tú te das cuenta y tú lees esta historia, te vas a dar cuenta que existía una relación personal entre Dios y entre el rey David. El, el rey David dice la escritura que desde que él era jovencito se iba ahí con una arpa. Ayer estaba platicando con un amigo, estábamos platicando de cómo hacer una guitarra y entonces yo le decía, oye, ¿y cuánto tiempo tienen las guitarras? Y son muy viejas, ¿no? Y hablábamos de las guitarras españolas, etcétera. Y entonces le dije, oye, en la Biblia se habla de las guitarras y me dice, son las arpas. Sí, tenía otra forma, pero el arpa tenía una forma, es parecido entre una guitarra, un piano, ¿sí? Entonces, él tomaba su guitarra, tomaba su instrumento musical, iba delante de Dios y tocaba algo y cantaba y alababa a Dios, y era algo muy parecido a lo que tú a veces puedes ir a hacer a la iglesia, ¿verdad? Tú no necesitas saber tocar un instrumento musical para poderte acercar a Dios, eso es obvio, ¿no? No es algo... sería tonto decir de que es que yo no me puedo acercar a Dios porque no sé tocar la guitarra o no sé tocar el piano. Eh, la oración son momentos de reflexión, son momentos de seriedad con Dios. Fíjense, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús llegó al templo, en Mateo 23, 21:13, dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, aquí lo que les está diciendo a los fariseos, les dice, ¿sabes qué? Tú dices que vienes aquí y dices que estás buscando a Dios, pero en realidad lo único que estás haciendo es buscando tu propio beneficio. La gente se suponía que iba al templo para orar, para buscar a Dios, y dice, mi casa será llamada casa de oración. Y lo que había ahí era que había un montón de gente vendiendo. A veces uno tendría que cuestionarse, ¿verdad? Y no es el quererle poner el dedo en la llaga a nadie, ni querer criticar, ni nada. Pero lo que sucede alrededor de los templos, de nuestras iglesias tradicionales que tenemos aquí.
de que hay una vendimia exagerada y que le compras la palmita y que le compras el ramo y que le compras esto y aquello. Y la pregunta es, ¿Dios necesita eso? ¿Acaso Dios necesita que tú vayas, compres palmas, imágenes, herraduras y ajos y limones y todas esas cosas para poderte acercar a Él? Y a mí me trae generalmente esto a memoria lo que hacían los pueblos prehispánicos, ¿verdad? Que ellos ofrecían un sacrificio y mataban a una persona para tener satisfecho al dios de la lluvia o al Tlaloc, Moloch o al que sea que ellos adoraban, ¿verdad? Quetzalcóatl, Huitzilopochtli o lo que fuera, ¿no? Este, para poder adorar ellos tenían que llegar con un sacrificio humano. Entonces, se dan cuenta cómo era la relación de estas personas con su Dios, la relación que tenían, cómo se presentaban ellos tenían que llegar con un sacrificio para tener contentos a los dioses. La verdad es que Dios se reveló a nosotros y cuando Dios se revela a nosotros, Él dice que Él es un Dios de amor y prueba su amor con nosotros mandando a su Hijo Jesucristo para que pague por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él es el que es sacrificado delante de Dios, no por un sacrificio para mantener contento a un Dios, sino para darnos cuenta de lo que nosotros habíamos hecho. Pero Él tomó nuestro lugar. Dios jamás le pidió al hombre que Él fuese el sacrificio. Pasa únicamente en el caso de Abraham, cuando le pide a su hijo Isaac, y entonces Isaac va ahí dispuesto a sacrificar a su hijo y Dios lo detiene y le dice, ¿sabes qué? No, no es así. Por cuanto tú no me negaste tu hijo, yo tampoco te negaré el mío. Es decir, era un acto profético, nada más era un acto profético en el cual Dios estaba diciendo lo que habría de pasar. Porque cuando van camino a hacer el sacrificio, Isaac le pregunta a Abraham, le dice, papá, ¿y dónde está el cordero que nosotros sabremos de el sacrificio que le vamos a ofrecer a Dios? Y él les dice, Dios proveerá. Y esa es una profecía de lo que habría de pasar. Dios dio esa provisión para nosotros de ofrecer a su propio hijo como ese cordero que iba a llevar o iba a expiar nuestros pecados. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, desde el principio Dios está todo el tiempo tratando de tener una relación personal con el hombre. En el principio la Biblia nos habla de un Adán que está en el huerto del Edén, en el cual él se pasea en el huerto del Edén y Dios viene y se pasea con él y tiene un momento especial, un momento de comunión con él, hasta que sucede lo que nosotros hemos escuchado, lo que hemos visto ahí en el libro de Génesis, de que Satanás se cuela para buscar destruir esta relación que existía entre Dios y Adán. Y se cuela y le dice, lo brinca a él, va con su mujer y los incita a comer del fruto del árbol, el fruto prohibido, del árbol del bien y del mal. Y entonces ellos se avergüenzan. Fíjense, yo en algunas ocasiones he comentado qué habría pasado si en ese momento Adán se arrepiente y le pide perdón a Dios en ese momento y le dice, yo lo hice mal. Sí. El daño que ellos hicieron estaba hecho, pero yo creo que Dios hubiera actuado diferente. Si Adán hubiera dicho, yo hice mal y me arrepiento, él habría actuado diferente con Adán y con Eva, pero él tuvo que tomar una determinación muy seria, que era, él tenía una relación personal con Adán, él lo veía todos los días, se conocían cara a cara. Si hay alguien que pudiera haber sabido cómo era Dios cara a cara, debió haber sido Adán, ¿sí? Aparte de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús es Dios. Entonces, él rompe esta relación con Dios cuando él se esconde, cuando él ya no está dispuesto a tener una amistad con él, ya no está dispuesto a hablar cara a cara con Dios. Dios lo tiene que llamar y decirle, Adán, ¿dónde estás? Él sabía lo que había pasado. Dios sabía que Adán había cometido este pecado de desobediencia. Él sabía lo que estaba pasando con Adán en ese momento. En ese momento él no lo fulminó, ni lo echó del huerto, ni siquiera lo privó de su presencia. Él fue y lo buscó y le dijo, ¿qué hiciste?
¿O qué has hecho? Y él le dice, pues es que la mujer, es que la serpiente, es que una cosa lleva a la otra, etcétera. Pero no hay una sola palabra donde digas, donde veas ahí que él se disculpa con Dios o le pide perdón a Dios por lo que hizo mal y tienen que salir del huerto del Edén. Cuando nosotros vemos escuchamos o vemos estas palabras que dice la escritura, ¿verdad? De cómo suceden las cosas ahí en el huerto del Edén, nos damos cuenta que Dios es un Dios relacional. Y esto es muy importante para poder entender la oración. Si Dios es un Dios relacional, si Dios es un Dios que le gusta estar en contacto con sus hijos, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Cuál es tu forma? ¿Cómo le vas a hacer en tu oración? A mí no me gustaría dejarte el día de hoy una fórmula, como te decía hace rato. Mira, haces esto, después esto y después esto, y de esa manera tú ya hiciste tu oración. No. Aunque los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar a Jesús. Y él les dijo, cuando oréis al Padre, ora de esta manera. Y les dice, Padre nuestro que estás en el cielo, venga Señor tu reino, hágase Señor tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, si ustedes ven lo que les está diciendo, les está diciendo, bueno, tú llámalo por su nombre, Padre mío que estás en el cielo. Santifica su nombre, es decir, tú tienes que tener en consideración que Dios es santo y tú no lo eres. Tú tienes que tener en consideración la santidad de Dios. Venga tu reino. Estás pidiendo que el reino de Dios se establezca. Hágase tu voluntad. Estás aceptando la voluntad del Padre, porque el Padre tiene para ti lo mejor. Él quiere para ti lo mejor. Jesús se los dijo muchas veces a los discípulos cuando les dice, ¿quién de ustedes tiene un hijo y si le pide un pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión. Dice, no, o sea, te está diciendo así literalmente para tu época. ¿Quién de ustedes que tiene un hijo y su hijo viene y les pide algo, le va a dar una golpiza o lo va a ignorar? Dice, si ustedes que son malos pueden darles cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no el Padre? Entonces Él sabe lo que es bueno para ti. Él sabe lo que tú quieres, lo que tú necesitas. ¿Sí? Pero necesitas acercarte. Necesitas buscarlo. Si tú no tienes ese momento personal de relación con Dios, entonces, pues yo te animaría a que lo hicieras. Aquí es muy interesante porque luego la gente dice, no, es que tú no has recibido las cosas porque no se las has pedido a Dios en oración. Mira, Dios sabe muy bien lo que tú necesitas. Si tú estás sentado ahorita viendo este programa, pues ya tienes una bendición de Dios, no porque estés viendo este programa, sino porque estás vivo, porque puedes ver, porque puedes escuchar, porque la Biblia dice eso, Dios sabe de qué cosas tienes necesidad, Él sabe cuáles son tus necesidades, entonces, y Él te las está dando. Tú me puedes decir, ah, no, pero pues es que Dios no me ha bendecido porque no pude comprar el carro nuevo. O sea, yo me quedo pensando como con los niños, ¿verdad? Tú ves a los niños de repente que están jugando y que se están peleando por un juguete y dices, es que pelearte por ese juguete no es importante, hay muchas otras cosas importantes en tu caja de juguetes que puedes sacar. Entonces, o si nosotros nos paramos y vemos como de repente hay una hormiguita que va y agarra una hoja, se la lleva y la mete a su guarida y va y trae otra y otra y otra y se la pasa acumulando hojas para pasar el invierno. Pues es muy parecido a lo que nosotros hacemos, ¿no? De que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para acumular riquezas, para que en los tiempos malos pueda tener más o para tener más comodidades. Pero todo eso se va a acabar, ¿sí? No he conocido alguna persona que sepamos que se puede llevar el dinero a la tumba y después comprar cosas en el cielo. Eso no funciona así. Y si nosotros nos damos cuenta cuánto tiempo tenemos aquí en la tierra, pues es realmente poco comparado con la eternidad. Entonces tenemos que tener en consideración estas cosas, de que a veces enfocamos nuestra energía en las cosas que no son las más importantes. Perdón que lo diga de esta manera. A veces una persona me podría decir, no, pues es que sí es muy importante
juntar dinero, es muy importante acumular riqueza, es muy importante. Sí, sí es importante hacerlo para suplir nuestras necesidades. Lo que es malo es cuando se convierte en una obsesión, cuando ya no te deja dormir, cuando te impulsa a cometer actos ilegales, cuando te impulsa a hacer cosas que no están bien, y cuando te impulsa sobre todo a faltarle al respeto a Dios y a la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es, son cuestiones de sentido común. Hemos escuchado que el profeta Joel dijo, en los postreros tiempos yo escribiré mis leyes en sus corazones, ¿sí? Y ya no tendrán necesidad, después dice otra parte en la escritura, de que nadie les enseñe y que les diga conoce al Señor, porque Dios permitió en un tiempo que estas leyes de Él fuesen escritas en nuestros corazones. Y tú te das cuenta, como dice el apóstol Pablo, cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, entonces te condenan a ti, que eres judío y que sabes y que conoces la ley. Entonces, lo que les está diciendo ahí el apóstol Pablo es que la gente tiene escrito en su corazón, la carta a los romanos, la gente tiene escrito en su corazón un código de conducta. Él sabe distinguir entre bien y el mal. Esa es una característica del hombre. Cualquier persona que sea creyente o que no sea creyente puede darse cuenta de esto, definir lo que está bien y lo que está mal. Y esto no va a tener implicaciones filosóficas, ni que si fue a la escuela, no fue a la escuela, que ustedes pueden decir, no, es que esta sociedad no tiene un concepto del bien ni un concepto del mal. Todos lo tenemos. Todos los grupos étnicos en el planeta tienen conceptos del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros entendemos bien esto, entonces nosotros estamos afirmando o confirmando lo que la Escritura dice, que Él escribió sus leyes en nuestros corazones y que nosotros tenemos estas leyes escritas ahí, nos vamos a regir por ese código de conducta, y que cuando nosotros por naturaleza hacemos lo que está mal, pues entonces estamos obrando en condenación. Y cuando hacemos por naturaleza lo que está bien, dice el apóstol Pablo, que entonces las personas, los gentiles que obran de esa manera, te van a condenar a ti, judío, que conoces la ley. Entonces, todo este discurso que él da en la carta a los romanos es para que la gente entienda que necesita de Jesús. Él les dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, Él les está presentando ahí este argumento en el cual la gente puede entender que por nuestras propias fuerzas no nos podemos acercar a Él. Y volvemos al mismo punto. Dios es un Dios relacional. Dios, para poder restaurar la relación de Él con el hombre, Él tuvo que pagar Él personalmente el precio del pecado. No lo tuviste que pagar tú. Si a ti te han enseñado de que tú tienes que ir a ofrecer un sacrificio, sí, de que te vas a ir de rodillas a un lugar, o que te vas a dar un latigazo, o que vas a cualquier sacrificio que tú puedas hacer, no va a funcionar, porque está, incluso si tú ves el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que los judíos presentaban no eran suficientes. Sí, si ustedes leen, por ejemplo, el inicio del libro del profeta Isaías, ahí les dice, Sodoma y Gomorra, estoy harto de estar viendo tus sacrificios, porque traes y entregas algo, pero en el fondo te estás comportando mal, y el objetivo de un sacrificio era arreglar las cosas con Dios, pero al arreglarlas tienes que arreglarlas primero aquí, en el corazón, primero dentro de ti, primero en tus sentimientos, primero en tu proceder, y luego ya presentas tu oración de arrepentimiento en la cual eras pues limpiado de tus pecados. Pero si tú no presentabas si ellos no presentaban ese arrepentimiento, pues ahí lo dice el Señor, estoy harto de estar escuchando y de estar viendo esto porque no te arrepientes, no cambias. Es como cuando le pasa a las mujeres que, perdón por la risa, esto no es nada de risa, que el marido es un bebedor compulsivo, ¿verdad? Es un alcohólico y viene y le dice, ¿sabes qué? Ya no lo voy a volver a hacer, o que es un engañador, ¿verdad? Es un adúltero, está cayendo continuamente en adulterio, y viene y le pide perdón a su esposa, no, ya voy a cambiar, ya nada más voy a estar contigo, y sale y lo vuelve a hacer.
¿Qué es lo que acarrea eso? Al final acarrea decepción. Y llega un momento en que la esposa le dice, ¿sabes qué? Puedes venirme a decir lo que quieras, pero ya no te creo. O viceversa. Entonces, en cuanto a nuestra relación con Dios, esto es igual, es muy importante. Tú puedes venir todos los días, ¿verdad?, delante de Dios y decirle que te arrepientes de algo, que no te arrepentiste realmente, y presentarle eso. Y no funciona así, ¿sí? Tú tienes que presentarte con las manos limpias delante de Dios, y limpias no en el sentido de que, oh, ya me santifiqué totalmente, no, sino que pues por lo menos tienes ya el inicio, ¿verdad? De que ya dejaste de practicar aquello que está mal, y, y vienes en arrepentimiento. La verdad es que Dios contesta las oraciones. La verdad es de que sí, tú puedes venir y decirle, Señor, necesito un carro nuevo, necesito una casa, necesito dinero para darle la escuela a mis hijos, etcétera, y Dios te lo va a dar, y aún te va a añadir, aún te va a proveer para tus vacaciones y para el resto de cosas que a veces necesitas, como lujos a veces, cosas que nos permiten disfrutar la vida. Dios, Dios nos va a proveer para todo eso. Pero Dios es un Dios relacional. Y cuando hablamos de oración, a lo mejor deberíamos de decirlo, ya platicaste con Dios, ya tuviste una charla con Él. Y la manera como Él te va a contestar va a ser de muchas maneras. Hay personas que vienen y te dicen, ¿sabes qué? Dios confirmó lo que yo necesitaba. Él me dijo en mi oración en la mañana, yo entendí algo, yo entendí que Dios me estaba contestando mi oración. O algunas otras personas van a decir, ¿sabes qué? Yo tenía en mente esto, Dios me había estado hablando de su palabra, de que iba a recibir algo, y de repente vino una confirmación a través de un hermano que me habló y me dijo, oye, fíjate que te quiero proponer un negocio, o Dios me dio una palabra para ti. También es válido que eso suceda. Eh, yo creo que el Espíritu de Dios nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo las cosas. Es muy curioso. Un día yo estaba escuchando un sermón de un hermano de Alemania, que le tenemos mucho aprecio, y él decía, ¿no te ha pasado que de repente escuchas a alguien y dices, todo lo que está diciendo es verdad, todo lo que está diciendo es correcto, pero hay algo que no me cuadra? El Espíritu de Dios en nosotros nos dice, es que esto no, hay algo que no va bien, hay algo que no va bien en esto. E igual, no animo a nadie a que se guíe en base a este tipo de sentimientos. Se pueden equivocar, ¿sí? A mí me ha pasado en muchas ocasiones que hay algo que no checa, y de repente sí te das cuenta que sí, que algo estuvo mal. Pero, pero como te digo, o sea, cada quien tiene su propia forma. Tú la vas a tener que hallar, Dios te la va a tener que dar a ti. Este, lo que sí es muy importante es que tú mantengas esta relación con Dios, que tú estés buscando a Dios en oración de ti, de lo que sale de tu corazón, no de las cosas que puedas ir a recitar, porque he conocido gente católica que hace rezos, pero he conocido gente evangélica que viene y se recita un montón de versos bíblicos y nunca saca lo que realmente trae en el corazón. Entonces, si tú no fortaleces una relación con Dios, entonces vas a estar adoleciendo de ese problema todo el tiempo. Yo creo que es muy importante que así como tú tienes una relación personal con tu familia, puedas tener una relación personal con Dios. Y este es el objetivo de la oración, que tú puedas tener una relación personal con Dios. Muy bien, pues con esto terminamos el día de hoy. Yo quisiera darte las gracias por haber escuchado mi programa, haber visto mi programa. Cualquier comentario que tengas puedes enviárnoslo, y estaremos en contacto contigo. Y pues por el día de hoy es todo. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo domingo.